le damos la bienvenida en este segmento Desde la Fe a nuestro querido reverendo Padre Ángel Díaz. Saludos, Padre, qué bueno que una vez más está en este segmento con nosotros. Saludos, Víctor, saludos a todos y a todas los televidentes. Bueno, hoy nos adelantamos en un día, miércoles, por compromisos académicos mañana en el seminario, así que pues, nos adelantamos en el día de hoy. Así es, bueno, hacer la salvedad de que el segmento es cada jueves, pero que hoy, por lo que ha puesto el Padre, pues decidimos hacerlo este miércoles. Padre, y hay un tema interesante que quisiéramos que a través de usted pues, nos arrojara luz, y es este conflicto que actualmente está afectando lo que es esta parte del mundo, Palestina e Israel, con esta guerra que hace unos 4 o 5 días se ha agudizado, causando muertes de ambos lados, y nosotros desde aquí lo que invitamos es a que haya paz. Y quisiéramos pues oír la opinión del Padre Ángel Díaz con respecto a este conflicto, porque yo decía y comentaba, Padre, con alguien, que hay muertos en Israel, hay muertos en Palestina. O sea, son vidas que se pierden por este conflicto. Y quisiéramos oír su opinión con este tema. Bueno, Víctor, la división Palestina-Israel y por tanto el conflicto no es algo de ahora. Es algo que viene desde hace mucho tiempo. Podremos hablar desde la historia bíblica. Desde la muerte de Salomón hubo una división del reino de Israel. Ese reino que David, el padre de Salomón, unificó, pero que a la muerte de su hijo pues no pudo quizás educar a sus dos principales hijos, que posibles herederos al trono, para que a su muerte mantuvieran la unidad. Entonces Roboam y Jeroboam se dividieron en reino del norte y reino del sur. El norte corresponde a lo que propiamente hoy llamamos Israel, y el sur a la parte de Judá, donde está Jerusalén. Jerusalén, que hoy es también manzana de la discordia entre estos dos pueblos. Comenzando por esa primera división histórica, luego todo este territorio de lo que hoy se llama Palestina e Israel, que en un momento estaba todo unificado, este territorio fue invadido varias veces por diferentes imperios. Estuvieron los babilonios, estuvieron los persas, los asirios, finalmente estuvo el imperio romano y de último el imperio otomano. Cuando cae el imperio otomano, después de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, Inglaterra queda como al mando de ese territorio. Inglaterra, por asuntos políticos, conveniencias económicas, hicieron ciertos acuerdos con Francia y le prometieron tanto a judíos como a los árabes como que le iban a devolver nuevamente ese territorio, pero eso no se cumplió. Y a raíz de la caída del Imperio Otomano surge el movimiento sionista, que busca el establecimiento de un territorio, construir un Estado para los judíos. Y la realidad es que el movimiento sionista encuentra cierto apoyo en potencias como Francia, y la misma Inglaterra, Estados Unidos, y finalmente hacia el año 67, si mal no recuerdo, 1967, es que cuando se da la guerra entre varios de la Liga Árabe en contra de Israel, se declara lo del Estado de Israel, y los palestinos, que bueno, de hecho Inglaterra fue que le puso el nombre de Palestina a todo el territorio, no se llamaba así antiguamente, y ellos vinieron, pues se divide el Estado, a Palestina en sí, lo que hoy llamamos Palestina,
no es reconocido del todo como Estado por la ONU. Una gran cantidad de países sí lo reconocen, pero la ONU en su conjunto no lo reconocen como Estado. Y todo ese problema, vamos a decir histórico, se agudiza a partir del año 73, cuando se da la famosa guerra del Yom Kippur, cuando los egipcios y otros países de la región árabe atacan Israel y bueno, claro, Israel se defiende y se da esa guerra. Luego llega la guerra de los 6 días y todo ese problema viene arrastrándose desde hace muchos años. Por tanto, es un conflicto que no es nuevo y entran en él elementos políticos, geográficos y también religiosos. Padre, después de esa reseña histórica que usted hace en función de este conflicto, promesas incumplidas, no ha habido la vía, no ha habido la forma de cómo buscarle una solución. Tanto regiones o países amigos, tanto de un lado como del otro, no ha habido forma de cómo buscarle una solución de manera que esto pueda evitar que se sigan perdiendo vidas de ambos lados. El asunto es que el conflicto, según los especialistas, y esto es lo lamentable, dicen que no tiene solución, que es algo que nosotros desde acá podemos lamentar mucho porque hay unos límites geográficos que existían antes de esa guerra del 73 y cuando se da esa guerra, Israel pues toma territorio, por ejemplo, de Jerusalén, que es considerada capital tanto por Palestina como por Israel. Pero Israel es que tiene el dominio y incluso tiene unos asentamientos de judíos que ellos han construido en territorio que han ocupado. Está también por eso, esa está más o menos a la parte sur del país y a unos 45 kilómetros de Jerusalén es que está el conflicto en la Franja de Gaza, que es un pequeño territorio que limita por una parte con Egipto y otra parte con Israel como tal, que fue ocupado por Israel hasta el año 2005 y lo han desocupado, pero manteniendo ciertos controles y bloqueos. Ahora mismo han bloqueado todo, agua, electricidad, alimentación e incluso las ayudas humanitarias han sido bloqueadas por decisión que se tomó ayer. Han bloqueado las ayudas humanitarias, de modo que es algo terrible. Y la solución al conflicto para los palestinos, que son más de musulmanes, que la solución es volver a los límites antes del 73. Pero eso implica que... O sea, que hay solución, padre. Dicen sí, los expertos que es un problema que no tiene forma de porque resolverse. Israel no acepta volver atrás a esos límites, porque eso significa perder el Alto del Golán, significa perder una parte de Jerusalén, significa perder el lado de la Franja de Gaza, y es mucho lo que tendría que ceder. Pero por el otro lado, Israel dice que no, y los palestinos también dicen que no, porque entonces tienen estos grupos de milicianos, como le llaman, terroristas para algunos, por ejemplo Israel, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otras potencias del mundo consideran este grupo Hamas y Hezbollah y todos sus atláteres los consideran grupos terroristas y ellos simplemente no quieren y aprovechan situaciones que se están dando tanto de debilitamiento político en Israel como de debilidad en la autoridad palestina. O sea, para que podamos decir entonces que en esa parte, en esa región del mundo, no tiene sentido estar vivo, o sea, ahí no hay amor por la vida, porque por ejemplo, si hubiese tenido sentido estar vivo, hace rato que le hubiesen buscado una solución al problema con el objetivo de que no se sigan perdiendo vidas. Entonces, de no ser así, yo entiendo que no tiene sentido para ellos estar vivo. Sí, tiene sentido. Para seguir peleando. Sí, claro. Casualmente, ayer yo veía el testimonio de un argentino que vive en Gaza, precisamente, y le preguntaba el periodista, o sea, te voy a hacer esta pregunta, quizás no debiera hacértela, pero te la voy a hacer. O sea, ¿por qué la gente se queda ahí? ¿Por qué la gente vive ahí?
La respuesta sencilla, si nosotros nos vamos, primero, esta es nuestra casa. Y segundo, si nos vamos, le estamos dando la razón a ellos. O sea, no hay vía, no hay forma de buscar un equilibrio. Porque desde mi punto de vista, padre, el interés es evitar que se sigan perdiendo vidas. Y Sí. sobre todo, una gran parte, vidas inocentes, porque veíamos ayer, por ejemplo, eso es lo que nos suministran para acá, de que la gente de Hamas, pues, mataron bebés recién nacidos, unos 40 bebés. O sea, que es una situación... Sí, fue una masacre. Una masacre. Realmente. Entonces, ¿qué culpa tienen esos niños? Primero de que haber nacido y segundo de que recién nacidos tengan que irse a otra vida. O sea, son de las cosas que yo en lo personal no hay forma de cómo asimilar. No, para nosotros es algo impensable y totalmente irracional, porque no es posible el simplemente matar por matar, matar por una ideología que cuando tú buscas razones fundantes, tú dices, caramba, pero vale la pena masacrar a tantas personas inocentes por un asunto de un territorio de 2 o 3 metros o tareas de tierra en una frontera. ¿Vale la pena matar Por tanta gente intereses por que eso? usted diría, ¿quién va a beneficiar? Intereses particulares. Particulares. Porque es el problema, que quienes mueren son los inocentes. O sea, ahí no mueren los que planifican todo esto y quienes quizás se hacen de la vista gorda para permitir el ataque, una conjetura que puede ser, porque ¿cómo es posible que uno de los sistemas de espionaje más sofisticados del mundo, que la inteligencia que es el Mossad de Israel, haya permitido que planifiquen un ataque de este tipo que de seguro duró meses planificándose? Eso no se planifica, de que mañana vamos. Porque si usted dice, pero bueno, si los que murieran, que no debieran, son los que van a la guerra, perfecto, porque usted va a la guerra con un objetivo, Sí. o gana o perder, y en la guerra cuando usted pierde porque lo desaparecen, ¿verdad? Posiblemente. Pues pierde la vida, lo más probable es eso. Entonces, si el que, ahora, no es esa la razón. Cuando usted ve, por ejemplo, que te derrumba un edificio, casi siempre habitado, donde hay cientos de personas que viven, personas inocentes que no tienen absolutamente nada que ver con eso y no están preparados para repeler un ataque de esa naturaleza, ahí son de las cosas que todavía yo me resisto a asimilar y a creer. Sí, es un asunto que coincide el ataque, que es otro punto, con precisamente los 50 años de la guerra del 73. Un día después de ese ataque viene este. Es como, por ejemplo, decir el 11 de septiembre en Estados Unidos, en Nueva York, esos ataques. Cuando esos días tú ves que hay una seguridad que se multiplica en Estados Unidos completo, no solo en Nueva York. ¿Cómo es posible que al cumplirse 50 años de ese ataque, el ejército y todo el mundo como que estaba muy tranquilo en fiesta en Israel? Porque también se celebraba otra fiesta en Israel y la gente era como más o menos como la Navidad de nosotros. Es una semana de fiesta, la gente está distraída y ellos aprovechan todo, aprovechan la debilidad de la autoridad palestina, que según ellos no hace nada porque quieren tomar el control del gobierno palestino, el grupo Hamas. Y también aprovechan la debilidad que tiene Netanyahu ahora a nivel político, que tiene protesta durante meses, casi toda la semana tiene una protesta por un asunto de una ley que según dicen debilita la democracia, y toda esa debilidad en un lado y en otro, más la distracción, ellos la aprovechan para perpetrar estos ataques terribles en contra de seres humanos, que desde la fe tenemos que decir que no se justifica bajo ninguna circunstancia, porque la vida procede de Dios, es un regalo de Dios y ninguna persona tiene derecho a disponer de la vida de otro en ninguna etapa, ni en la primera etapa mediante el aborto, ni luego en la etapa intermedia mediante la violencia, el suicidio, homicidio, etcétera, o la guerra, o en la etapa final mediante la eutanasia y cualquier otro método que se pueda utilizar para morir. De manera que vivir en esta condición es una incertidumbre constante que se vive
en esa zona del mundo. Padre, pues nosotros una vez más agradecidos de compartir con ustedes en este segmento Desde la Fe, que cada semana pues tenemos la bendición de compartir junto al Padre Ángel Díaz. Gracias, Padre, por compartir con nosotros este miércoles, que debe ser jueves. Sí, pero es miércoles. nos vemos el jueves de la próxima semana, si Dios lo permite. Así es. El Padre Ángel Díaz compartió con nosotros este segmento Desde la Fe en el día de hoy. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.